vida es lo que queremos durante todos los días y ustedes pueden ver, ya están viendo en pantalla. Que, bueno, presentación, felices de tenerlo acá, de no manera telemática, sino presencial. Cristian Zamorano, nuestro doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación. No, felices de tenerte aquí. Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Oye, Cristian, ¿a ti te pasa eso como lo del meme de cuando alguien se va a morir? Y eso de cuando hay un meme que antes que entremos en el tema, cuando alguien se va a morir y dice, necesito un doctor, y tú dices, yo soy doctor, y te mira y tú dices, pero en ciencias políticas, ¿te ha pasado alguna vez? Tengo doctorado. Es algo de continuo en mi vida, el resumen de mi vida. ¿Pero te hacen ese chiste? En mi casa, sí. En tu casa. Sí. Porque yo siempre me reivindico como científico, doctor, pero en ciencias políticas. Claro. Como Ross Geller de Friends, que es doctor, cosa. pero en Claro. paleontología. Sí. Mi mamá todavía no tiene aún claro cuál es el doctorado que hice. No, pero, bueno, el tema del doctorado es un grado dentro de la educación, dentro de lo académico. Cristian, de verdad, felices de tenerte acá, de poder compartir temas tan importantes que llegamos a través de la pantalla, pero hacerlo contigo de manera presencial siempre es mucho más interesante. Así es. Sí. No, un gusto estar en Santiago. Igual es importante estar en la capital para tomar un poco la temperatura. Por eso me vine acá a ver algunas personas y quedarme acá una semana para tomar la temperatura un poco del país también. Buenísimo. Bueno, recordemos también que si bien lo que tratamos siempre es de regionalizar, darle potencia a las regiones, todavía tenemos mucho sesgo de que, bueno, la región metropolitana se mueven muchas cosas también. Centralismo. Centralismo. Bueno, todos los centros de decisión, todas las embajadas, todas las Claro. grandes empresas están acá. Entonces, obligatoriamente, si uno quiere moverse un poco en el rubro del lobby, del consulting, tiene que obligatoriamente pasar por Santiago. Claro. Así es. Esperemos que cambie eso. Vamos a pretender a que avancemos por lo menos hacia allá. Cristian, hay varios temas en realidad que nosotros queremos abordar. Queremos abordar exactamente, Cristian. Uno de los aspectos que más nos importa en el último tiempo como chilenos, ha aparecido en todas las encuestas como lo más altamente valorado, es el tema de la seguridad. Un tema que en definitiva mucha gente puede decir, depende solamente del gobierno, sin embargo, hay un montón de aristas, pero el gobierno es la principal. ¿Cómo vaya manejando este tema? ¿Cómo puedes verlo tú? ¿Cómo puedes analizar esto tú respecto a cómo sucedía en el gobierno de Piñera y cómo está sucediendo actualmente en el gobierno de Boric? Bueno, hay que tomar un poco el contexto social y recordar que el gobierno de Sebastián Piñera empezando llegó con una alta votación, recuerden, eran tiempos mejores que venían, había un alto nivel de esperanza con la elección de Sebastián Piñera II y hubo el estallido social, y eso hace que a partir de ahí el gobierno de Piñera fue otro. Y yo creo que es el mayor contexto, elemento, factor que hay que tomar en consideración cuando uno analiza el gobierno de Sebastián Piñera II y agrega a eso luego el COVID. Y yo creo que a partir de ahí su desempeño tiene que ser mirado también a través de ese prisma, porque tuvo que gestionar un estallido social y luego un estallido social más un COVID. Y yo creo que desde un punto de vista de finanzas, desde un punto de vista de seguridad, son obligatoriamente factores que tú tienes que tomar en consideración. O sea, factores muy, muy distintos, y también cuando hablamos de gobierno, de presidencia, también hablamos de equipo. Sí. Y en el área también, en el rubro, en el área específica de seguridad, defensa, entonces ese rol es muy, pero muy relevante, y que él lo lleve también de un lineamiento de cómo va a ser dentro del gobierno. Si pudiéramos hacer una comparativa o una evaluación, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista político, estratégico? Mira, veamos primero en el ámbito de la seguridad. Perfecto. Veamos esa comparativa de ministros en materia de seguridad. Pero igual tomemos la premisa que quiere indicar Carolina, es decir, Sebastián Piñera llega después de la nueva mayoría, que en realidad era la Concertación más el Partido Comunista. Entonces era un abanico de partidos políticos. Cuando llega Sebastián Piñera, es la derecha que llega al poder. Y recuerda que integran la UDI, RN, de ahí viene el personaje de Sebastián Piñera, bien que él era independiente, y Evópoli, que era una nueva derecha más soft, más liberal. Más soft. Pero son partidos claramente definidos en una coalición. En el caso de Gabriel Boric, ¿qué coalición es? ¿Cuál es el partido dominante? ¿Quién, por ejemplo, encarnaría la democracia cristiana en este nuevo abanico de partidos que dirige? Pareciera que no lo tiene nadie. claro. Entonces, convergencia social, pero un pequeño partido, Partido Socialista, ¿qué rol juega? Entonces, ya eso es diferente. Ahora, si tú lo pones si tú pones más el enfoque sobre los partidos, sobre los ministerios, como seguridad,
que es el ministerio número 1 en realidad. Tú puedes ver que justamente hubo discusión ahí desde un inicio, porque recuerda que nombraron ahí un personaje que tuvo un rol preponderante en la campaña electoral de Gabriel Boric, que era Isquia Siches. Pero un rol político. Un rol político y que claro. llega a ocupar un puesto muy importante y que también involucra aspecto técnico. Oye, pero si también recordamos en Piñera, también fue polémico que él haya puesto a Chadwick. Sí. ¿Ya? Pero hace un paralelo entre el personaje que representa a Chadwick. ¿Y quién es Isquia Siches? ¿Quién es Chadwick para la derecha? Chadwick pasa como una persona que tiene que ver con seguridad. Y es un viejo lobo de mar, no hablo por su edad, pero un político duro de la vieja escuela. Exactamente. Y que todos los de derecha lo respetaban. Era un tipo que podía asustar inclusive políticamente. Él viene a ocupar ese puesto. ¿Quién era Isquia Siches? Bueno, Isquia Siches igual era una persona bastante querida y súper clave para que Boric lograra ser presidente. Sí, también era una persona respetada. Mediáticamente. Pero mediáticamente. Sí, pero son dos perfiles totalmente distintos. Sí. Hay que ver cuál es la trayectoria política de Isquia Siches y cuál es la trayectoria política de Chadwick. Y cuál fue el rol que jugaron. Chadwick fue, de algún modo, el guardaespaldas político de Sebastián Piñera durante mucho tiempo. Y recuerda que cuando hay una acusación constitucional en su contra y lo sacan de su cargo, toda la derecha estaba llorando y lamentaba su partida porque fue un personaje fundamental. Y hay un antes y un después de Chadwick, primer ministro del Interior. En el caso de Isquia Siches, se va y relajó a todo el mundo porque venía acumulando pasos en falso. ¿Y a quién traen? A un personaje de la Concertación, Carolina Toa. Y todo el mundo tiene mucha esperanza que ella venga a estabilizar el tablero político, el tablero del gobierno, justamente ocupando un cargo clave como el del Ministerio del Interior. Entonces son dos cosas distintas, yo creo. En el caso de Sebastián Piñera, era un viejo personaje político, lo sacaron y debilitó a ese gobierno. En el caso del cambio de Isquia Siches, supuestamente se vino a reforzar algo que tenía un desempeño bastante débil. Y un desempeño bastante débil que, si bien los vemos en términos de seguridad o no, también tiene una influencia de estrategia política, o sea, porque se están poniendo una figura, que es Carolina Toa, que tiene trayectoria, que tiene cierta solidez y cierta, entre comillas, confianza de la ciudadanía o de cierto sector de la ciudadanía para poder levantar la cartera. Sí. ¿Pero qué pasa? Yo creo que hay un contexto social que no es lo mismo, porque si bien fue difícil dirigir el país durante el estallido social y posteriormente a aquello, también es muy difícil dirigir el país después del estallido social y después del final del confinamiento y del COVID. Empezando, yo creo que hay menos dinero en Chile que antes, porque hay muchas medidas que se tomaron durante el COVID para mantener el país a flote. Y no simplemente en el gobierno, en todas las instituciones públicas, en las universidades públicas, tienen deuda astronómica. Yo simplemente podría mencionar el caso de Antofagasta, donde están descubriendo que tienen una deuda más allá del 15.000 millones de pesos. Una universidad estatal en una región, imagínate a nivel país, al país cómo deben estar las cuentas. Entonces ya eso es difícil de manejar. Segundo, el desprestigio que sufrió las fuerzas públicas, Carabinero. Yo creo que eso, de cualquier punto de vista que tú quieras, simbólico, tú puedes ver que hay un distanciamiento con el principio de autoridad, se respeta mucho menos la autoridad que antes, y eso tiene consecuencias a todo nivel. Autoridad no simplemente con Carabinero, autoridad con los padres, autoridad con las instituciones, autoridad con la relación con la autoridad de los políticos, todo eso se fue degradando después del estallido social. Entonces, también es difícil restablecer autoridad si ya nadie cree en la autoridad. Y por otro lado, la imagen de Carabinero, más allá de los asuntos de corrupción, la relación de la sociedad civil con Carabinero. Esa también cambió. Hoy en día nadie quiere ser Carabinero, mucho menos que antes. Entonces, todo eso hace que por un ministro del Interior es muy difícil llegar y obtener resultados sobre un plazo de un mes y medio. Yo diría que es casi imposible. Hoy, Cristian, cuando venía camino al canal, escuchaba una entrevista que se le hacía a la ministra Carolina Toa en una radio, y ella explicaba que si bien es cierto la percepción de la violencia, de la inseguridad es bastante potente, también ella decía que no han aumentado los delitos, que lo que ha aumentado es la exposición del delito a través de las redes sociales, los videos, los Twitter y todo esto, y al mismo tiempo que había cambiado la forma de la inseguridad, de la delincuencia en Chile, por la razón que sea, llegada de extranjero, llegada de nuevas fórmulas, pero que no habían más delitos. Mira, sí, hay que hacer una diferenciación entre delincuencia y violencia. Y yo creo que podríamos escribir un tratado sobre la violencia, cosa que no se ha hecho, habría que analizarlo. No existe, yo en un punto de vista personal me puedo absolutamente equivocar,
no creo que exista un solo tipo de violencia. Hay una tipología de la violencia. Es decir, la violencia que se conoce en el sur de Chile no es la misma que se conoce con la delincuencia en el norte de Chile. La violencia que se ve entre personas comunes y corrientes, porque hay un cierto clima de violencia también en el país, hay una cierta tensión. Sí. Es otro tipo de violencia. La violencia intrafamiliar es otro tipo de violencia. La violencia de llegar a fin de mes sin tener los medios también es un tipo de violencia. La cosa es que toda esa violencia después del estallido salió mucho más a flote. Entonces puede ser que no se traduzca por cifras que indiquen que acá hay más violencia y más delincuencia, pero yo creo que es patente que hay una violencia mucho más presente que anteriormente. Yo puedo hablar de un caso personal. Yo llegué esta semana a Santiago, ayer fui a la Plaza de Armas y vi una pelea entre un cliente que estaba comprando comida ahí, chatarra ahí, que venden en la calle, y los tipos se agarraron a combo y se armó una pelea que involucró 4, 5, 6 personas, cosa que antes eso no se veía difícilmente. No pasé ni una hora en la Plaza de Armas y vi una escena de este tipo. Cuando tú te pasas en la Plaza de Armas también hay prostitución a la vista, eso también es violento de algún modo. Entonces tú puedes cifrar, no, pero atención, no hay más delito, pero hay una violencia mucho más presente. Oye, según tu mirada, no sé si calza dentro de tu campo de estudios, ¿hay más violencia entre la gente de una clase social más baja? Yo creo que el privilegio, ya que la palabra asusta un poco, pero sí. ¿Cuál es la característica de una persona que va a ganar dinero? ¿Qué va a resultar en relación con la violencia? Se van a alejar de la atención social. Y tú miras Santiago geográficamente, ¿qué hace la clase alta? Cada vez va a terminar viviendo en la cordillera si sigue así. Sí. Antes vivían en Providencia, Las Condes, Vitacura, la Dehesa, cada vez se van entonces arriba, se alejan de dónde está el conflicto social de algún modo, porque el conflicto social no es simplemente el estallido, el conflicto social sigue de manera permanente y es normal. Lo que tú ves ahí, lo que yo vi ayer, cuando tú ves lo que llamamos violencia social, es básicamente gente con pocos recursos, vulnerable, que trata de sobrevivir en un sistema. Entonces, ¿qué hace la clase alta? Se aleja de aquello. Entonces, para responder a tu pregunta, efectivamente la violencia es mucho más palpable en un sector vulnerable, pobre, que en un sector rico. Y mi relación con el mundo también es diferente. Una persona que nace en la legua, que nace en un barrio difícil, sí, su relación con el mundo es totalmente distinto con una persona que nace en un barrio alto. Entonces, también este personaje va a estar más acostumbrado a la violencia que una persona que está en una clase más favorizada. Ahora también yo creo que estamos viendo un fenómeno, no sé, eso lo podrías quizás explicar mejor tú, Cristian, o ver tu opinión al respecto, en el cual la fuerza pública, llamémoslo carabinero, por llamarle algún tipo de policía, tanto el respeto que hay frente a esa autoridad como las herramientas que puede tener esa autoridad para mantener el orden público, también está en una crisis en este minuto, y también eso incide en el nivel de violencia en que estamos. Sí. Y ahí también vamos un poquito más allá, ahí también entra el Ministerio del Interior a cómo regular esta situación. Absolutamente, yo creo que la polémica que se han instalado a justo título en cuanto al uso de la fuerza pública durante el estallido ha hecho que hoy en día Carabineros está en una situación absolutamente débil, porque un resultado claro de lo que sucedió después del estallido, porque socialmente no ha cambiado nada, es el disparo de la delincuencia. Y quien ve la delincuencia dispararse piensa y lógicamente que hay que hacer llamado a más fuerza pública. ¿Están los medios, la fuerza pública, para mejorar su intervención? Muchos se apoyan sobre el hecho que los políticos no apoyan a Carabineros. Entonces dicen hay que darle más apoyo. No sé qué significa eso, que pueden disparar y matar. Pero hay también un criterio que nos estamos viendo, nos está estudiando. Un carabinero murió hace muy poco porque fue a fiscalizar una carrera clandestina. Es decir, hace 10 años un carabinero iba a fiscalizar aquello. ¿Tenía chance de morir o no? ¿Había un riesgo de muerte? Menos. No lo creo. Había menos. Hoy en día sí. Entonces, ¿qué nos subraya eso? La relación entre la sociedad civil y la fuerza pública se quebrantó. Sí. Entonces hay que tener también una intervención en la sociedad civil para restablecer esa confianza con Carabineros. Mi pregunta es, ¿se están implementando políticas públicas para mejorar esa fractura, reducirla? Por un lado, y no estoy ni hablando ni de lo que se necesita más Carabineros, que se necesita perfeccionarlo, que se necesita más protocolo y que se necesita volver a rediseñar la política de intervención pública. Es decir, por ejemplo, la utilización de armas no letales se está planteando últimamente, porque hubo un problema con los disparos en los ojos, la cantidad de gente que no sé. Entonces, también hay que ver eso, cómo podemos mejorar la intervención de Carabineros. Pero eso, ¿qué implica? Protocolo, formación, financiamiento, compra de nuevo material. Y confianza.
¿Te imaginas el trabajo? Y todo eso Eso se está haciendo, claro. es simplemente la pregunta que yo planteo. Oye, en la mañana voy a seguir aludiendo como ejemplo esta entrevista que escuchaba la ministra Carolina Toá, y ella decía claramente en la radio, porque el periodista que la entrevistaba, no recuerdo quién era, le decía lo mismo. ¿Y cuál es la atribución? ¿Por qué se ha perdido el respeto? Exactamente la pregunta que tú hiciste. Y ella dijo, no, Carabineros tiene que responder como corresponde. Si tiene que usar el arma, tiene que usarla. Si el delincuente va a sacar un arma, el carabinero debe dispararle. Digamos, eso decía Carolina Toá, yo creo que es como una muestra también de respaldo a la institución, como tú dices, que pareciera faltar. Sin embargo, ¿no te da la sensación que este gobierno sí ha tenido un poco la voltereta al respecto? Porque todo el tiempo, hablando de los derechos humanos, hablando del diálogo, de la situación, ahora que parece descontrolarse, como que Carolina Toá intenta decir, no, los carabineros sí tienen nuestro respaldo. ¿Hasta qué punto eso puede volver a cambiarse la opinión pública? ¿Hasta qué punto eso le da más seguridad a un carabinero para defenderse o defender a alguien? ¿Cómo ves eso? Yo creo que desde un punto de vista ideológico el gobierno está atado a la idea de defender, proteger más los derechos humanos, que no puede ser un gobierno represivo. ¿Por qué? Porque es un gobierno de izquierda. Eso es de un punto de vista ideológico. Bueno, el gobierno de izquierda represivo. Yo creo que también. Yo creo que es un falso debate para mí. Yo creo que tú puedes ser de izquierda y puedes ser absolutamente represivo en los límites que se implementan. Yo creo que puede haber más seguridad respetando los derechos humanos. No hay ningún problema con aquello. El asunto es que da la impresión que en el discurso no quieren apoyar totalmente a Carabineros. Y Carabineros igual tiene un poquito de sangre en el ojo, porque todos los que están hoy en el gobierno, en muchas medidas votaron para Carabineros, para los que representan ese segmento. Da la impresión que ellos votaron en contra de ellos más que apoyándolo. Entonces, y ahí hay una relación ambigua. Pero yo reitero, yo creo que la problemática es tan profunda y está tan evidente que obligatoriamente yo creo que el gobierno debe optar por la seguridad. Y si tanto que se habló del cambio constitucional. El cambio constitucional es un contrato social, en la relación entre los que gobiernan con los gobernados, ¿cierto? Sí, si tú ves desde un punto de vista teórico, el primer contrato social va a privilegiar el asunto de la seguridad. Es decir, según Hobbes, para ser teórico, claro. Hobbes, ¿qué dice? Que en un tiempo hipotético, que no existió, el gobernante, los gobernados le entregan parte de su libertad al gobernante, al soberano, para que éste le otorgue en primer lugar seguridad. Es el seguimiento del primer contrato social, teóricamente hablando. Yo creo que si tú ves la actualidad, estamos regresando a eso. La gente no está reclamando más derecho social, lo está reclamando igual, pero no es la prioridad. Está reclamando defiéndame. Seguridad. ¿Y cuál acá? Partamos de lo teórico para llegar a lo práctico. ¿Qué pasa hoy en día con la delincuencia? La delincuencia se perfeccionó. La delincuencia tiene mejor arma, utiliza tecnología autos. Y todo eso. Entonces, si la delincuencia saca una pistola, la lógica quisiera es que la fuerza pública saque una metralleta. Si el delincuente saca una metralleta, entonces vamos a llegar a una escalada, ¿cierto? Sí. Para evitar aquello, ¿qué se hace? Trabajo de inteligencia, infiltración, prevención. Entonces, ¿te imaginas? La arista seguridad no es simplemente represión. La arista de la seguridad justamente involucra mucho más arista. Y eso es lo que yo creo que se está perdiendo en el debate politiquero. Porque lo que hay que hacer, ideológico, falsamente ideológico. Sí. Lo que hay que ver acá es cómo restablecemos seguridad en un país que era conocido por ser el más seguro de todo el vecindario. Oye, Cristian, yo entiendo que está súper interesante el tema y es algo que a todos nos interesa. De hecho, te dije que aparece en las encuestas número 1. Pero lo número 2, y quisiera alcanzar a tratarlo contigo porque siempre te tenemos telemáticamente, entonces ahora que viniste acá a Santiago, ¿qué está pasando con la economía? ¿Cómo se está llevando desde este punto de vista? Porque aparte de la seguridad, el bolsillo es lo que más se ha visto afectado en el último tiempo en Chile. ¿Cómo crees tú que lo está haciendo en esa materia este gobierno de Gabriel Boric? Y si pudiésemos de alguna forma ver una pequeña comparativa en cómo lo hacía Piñera. Mira, es que no hay buenas noticias ahí tampoco. Chile es uno de los únicos países de la zona que va a conocer una recesión en esto, que va a ser de algún modo, va a conocer cifras negativas. Pero es eso también porque Chile quizás también estaba más alto que los otros, pero económicamente hablando no va a ser un buen año, para nada. Y también a nivel mundial va a ser así. Va a ser difícil. Pero Chile lo golpea mucho más. ¿Cómo se maneja Hacienda? Mucho más que Hacienda, el Ministerio de Economía, muchos lo critican porque encuentran que no es una persona que realmente da prueba de competencia. Yo creo que, al igual que como sucede con Carabineros,
hay también un evento acá que fue fundamental, que fue el COVID y el confinamiento. Y yo creo que las finanzas del Estado terminaron en algún modo exhaustas, porque el país tuvo que apoyar, los ministros tuvieron que apoyar ese esfuerzo. ¿Cómo ves esto de, Carolina, yo creo que tú también lo has escuchado, que dicen, mira, todo el dinero que lanzó Piñera para poder mantener el país y la economía, sin embargo, hay algunos que políticamente dicen, es que lo hizo para dejarle toda la pobreza a Boric? ¿Va por ahí o no? No, mira, tomemos el caso de la Unión Europea, del llamado primer mundo. Para poder sostenerse durante el COVID, los países tuvieron que suscribir una inversión, tuvieron que incrementar su deuda, y nunca hubo tanto financiamiento por parte de la Unión Europea en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Ya. Y hoy en día, por eso, un país como Italia está muy endeudado y tienen que mutualizar su deuda. Entonces, dinero público para sostenerse durante el COVID fue una problemática bolsa mundial. Entonces, o si no, la pobreza iba realmente... subió igual. Subió igual, pero se frenó. Entonces, quiero decir, el caso que está viviendo Chile es absolutamente clásico de algún modo, es común. ¿Cómo se resuelve eso? Eso le corresponde al gobierno. Yo creo que, al igual que lo que pasa con la seguridad pública, quizás no estamos leyendo bien la problemática, el tamaño de la problemática a la cual se enfrenta el país para poder recuperar una cierta dinámica positiva desde un punto de vista económico. Ahora, en términos políticos, es muy rentable el dar medidas, el dar bonos, el dar señales de apoyo. Y efectivamente, quizás económicamente o desde el punto de vista de Hacienda, no es lo más sustentable, no es lo que puede ser más viable a futuro en un mediano o corto plazo. Pero ¿cuál debiera ser la estrategia en este minuto como para equilibrar la situación? Porque hay descontento, hay falta, y puede que las arcas tampoco den para tener esta sustentabilidad. No, yo creo que las arcas no la dan. Honestamente, no, yo creo que, pero me puedo equivocar, no soy economista, pero también toma otro factor en consideración, que lo queramos o no, y yo creo que al gobierno también le cuesta mucho asumir aquello, el resultado del rechazo, que fue también, por el 60%. Ya, el rechazo, ¿quién apoyó el rechazo? Todo un sector empresarial que hoy en día está diciendo que reforma tributaria no quiere, porque una manera de hacer crecer la arca es una reforma tributaria a lo que ganan más o a lo grande del mundo empresarial. Con el resultado del rechazo, eso es mucho más difícil de implementar, porque hoy en día el gobierno está mucho más débil que antes del plebiscito. Y yo creo que uno de los sectores que podría aportar mucho más es la minería. Y hoy en día la minería, ¿cómo reacciona? Por ejemplo, en el caso de Antofagasta. En el caso de Antofagasta, la empresa Saldívar está indicando que no va quizás a apoyar un proyecto y va a echar a 4.000 personas porque debe respetar los criterios medioambientales, que debe respetar los criterios medioambientales para contaminar lo menos posible, haciendo extracción del cobre. ¿Qué te quiero indicar acá? Igual es absolutamente... Que es un muñequeo también. Exactamente. Entonces, hoy hay un sector hoy en día que se siente favorecido. Entonces, el rechazo con amor, yo no lo veo tanto ahí tampoco, porque de algún modo hay que ver dónde Chile tiene ingresos importantes. Y todos lo sabemos. Que es en el cobre. Oye, pero mira, estamos viendo distintos temas, seguridad, economía, que si bien son temas técnicos, que los podríamos definir como técnicos, pero que igual están de la mano y están manipulados por la estrategia política. Sí, absolutamente. Y eso va a seguir siendo. Entonces, también se podría guiar y orientar una estrategia política que fuera a favor de este tecnicismo. Sí, bueno, ese sería el camino en el fondo. El problema es que para mucha gente, y también para el sector privado, y no creo que estén tan equivocados, cuando tú trabajas, no, es muy solo lo que voy a decir, no digo que lo pienso, muchas veces la gente que trabaja mal está en el sector público. ¿Qué te quiero indicar acá? A veces falta tecnicismo en el sector público. Sí. Yo digo que justamente, si falta tecnicismo en el sector público, hay que crear el tecnicismo para justamente proponer soluciones y trabajar de la mano con el sector privado. Porque hay otro asunto ideológico también acá. Como con seguridad hay como una oposición entre el sector público y el sector privado, en vez que hay una combinación entre ambos. Y los temas no simplemente de la minería, no simplemente del cobre, pero la minería es mucho más amplio que aquello, y también está la energía verde, está el litio, que son todas recursos que están en el país. Entonces, obligatoriamente, si el sector público, más allá de la nacionalización, cómo creamos riqueza, plusvalúa, tecnología de punta, a partir de los recursos que tiene el país actualmente. Y eso te lo puede simplemente indicar un trabajo técnico sobre aquello. Y ahí ver de cómo se relaciona con el mundo privado, qué se le puede exigir, con qué se puede colaborar. Y ahí tenés un mapa que te indica el camino un poquito más
auspicioso y optimista de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Pero eso se hace simplemente con tecnicismo y colaboración. Y sobre todo con una voluntad política de establecer aquello. ¿Está hoy en día presente? Eso te iba a preguntar. ¿Está presente? El mundo privado lo tiene. El mundo privado hoy en día bueno, sabe perfectamente... el mundo privado, claro, pero el público, el mundo público toma en cuenta lo que es objetivo para avanzar más allá de sus réditos políticos. Mira, hoy en día en Antofagasta la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde hacen parte 30 países, los cuales Chile, está estableciendo un mapa de estrategia de aquí a 2050 en cuanto a la explotación de los recursos. Ya. ¿Por qué 2050? Porque quizás en 2050 ya no habrá más recursos, habrá mucho menos. Por ende, hay que establecer una política para ver cómo se implementa esta extracción de la mejor manera posible y cómo nos beneficiamos más, supuestamente, el territorio. Y yo creo que ahí, si no son palabras simplemente en el viento, debe intervenir el poder político para ponerle mucho más énfasis a esta estrategia y para que realmente lo que se va a sacar del país hay una traducción de aquello en la realidad de todos los chilenos. Y yo creo que eso no ha sucedido con el cobre. Bien que el nivel de vida ha subido, bien que Chile ya no es más pobre como antes. Claro, hay más plata, pero nada más. Yo lo siento, desde un punto de vista de infraestructura, en muchos aspectos el país quedó atrás. De un punto de vista educativo, de un punto de vista de empresa de punta, sí, es verdad. el país no se benefició. Yo creo que el poder político tiene que intervenir ahí para obligar al sector privado a que algo más chorree de lo que se va de acá. O sea, en este minuto lo que está pasando en Antofagasta con esta intervención de la OCDE, ¿estás viéndolo con buenos ojos? O tal vez también sientes que hay que hacer algunos ajustes, porque la OCDE te puede decir tal y tal y tal cosa, pero también hay que equilibrarlo con la inversión extranjera, con el precio, con un montón de cosas. No lo veo con mal ojo, yo veo que es una ventana de oportunidad, pero el problema es que en Chile siempre te hacen conferencias, debate, discusiones, charlas, seminarios, pero son básicamente presentaciones. ¿Y en qué se traduce realmente? Claro. Y muy poco, porque la empresa minera te instala 3, 4 canchas de baby, te hace 2, 3 seminarios, se relaciona con la comunidad, le enseñan como gastronomía, un teatro y listo. Y eso de su cifra de cuánto es 0,000,1, y en realidad eso de un punto de vista después del impuesto le ayuda a pagar menos impuestos. No sé, hagamos la cosa realmente bien, porque reitero, el debate... Yo creo que hay que obligar desde un punto de vista de infraestructura. La infraestructura queda. ¿Cómo pueden haber camiones de altos tonelajes en Antofagasta y tener la autopista y los caminos que tenemos? Bien, de un punto de vista de contaminación, sí, entiendo. Me gustaría un estudio cero que verifique si la tasa de autismo o de niños con autismo no ha aumentado desde que se explota el cobre con los productos que sabemos que son contaminantes. Me gustaría saber si el nivel del hospital en Antofagasta no debería ser superior. Claro, debería ser casi Houston con la plata que tiene. Entonces, y yo creo que cuando tú ves quién se ha beneficiado realmente de lo que del boom del cobre en las últimas décadas en Chile, yo creo que sobre todo el sector privado. Y muchas veces el sector privado que son extranjeros. Entonces, eso te va a decir el sector privado que no está acá en el fondo tampoco. Claro. Veamos el nivel de la minería en Australia, cómo ellos lo tratan allá. Y veamos cómo lo mismo acá. Yo creo que hay una cierta diferencia de nivel. Y eso también parte de la estrategia del Ejecutivo, del Gobierno. Solo ellos pueden intervenir. De ahí puede venir esta intervención. Claro. Y no está el eje tampoco para hacerlo, ni la voluntad, ni el lineamiento. Y lo que yo no quiero pensar es que los conocimientos y el tecnicismo, por eso creo que es importante el tecnicismo. Mira, hay dos cosas. No es para diabolizar el sector privado. Que el sector privado busque ganar más dinero reduciendo los costos es normal. Es normal en su función. Es parte de la ecuación. Es parte de la ecuación, exactamente. Claro. El sector político debe intervenir ahí. Esa es la ventaja del político. Pero si los políticos, el poder legislativo está comprado por estos sectores, exactamente, es muy difícil que intervenga. Entonces, justamente cuando en Chile, durante la década de 90, 2010, 2015, se mandó mucha gente a sacar doctorado en el mundo entero, a hacer posgrado y todo eso. Pero ¿cuál era la meta de aquello? Que ellos regresen. Que volvieran y aplicaran. Se encierren en la universidad y hagan centros de estudio y escriban informes, o tomar a esa gente para ponerla cerca del poder y orientar la cosa para subir hacia arriba el país, nivelar hacia arriba. Eso yo no creo que ha sucedido. No. Toda la gente que se mandó con proyectos Fondesit y todo eso, varios terminaron en la Convención Constitucional para el resultado que sabemos. Sí, Jaime Baza, por ejemplo, el presidente, estudió en Barcelona, pero quizás había que tomar otro aspecto, menos ciencias humanas y quizás algo más científico. Y eso no ha sucedido. Y yo digo que sin conocimiento es difícil de gobernar. Sin saber lo que se pasa afuera es difícil gobernar. Sin prospectiva
Es imposible gobernar. Oye, bajo este escenario, bajo todo lo que hemos visto, cada una de las aristas, ¿qué viene? ¿Cómo nos enfrentamos efectivamente a lo que queda de gobierno y a lo que nos queda también de pero desarrollo? queda un montón. Queda un montón, pero en términos de tiempo y en términos de situaciones que hay que abordar, yo no veo que quede tanto. O sea, No, porque es en 3 años, mucho, son 3 años que se pasan volando. no, lo que yo creo es que, bueno, pues yo no soy adivino, la impresión que me da es que va a haber una aceleración de la historia. Yo creo que acá no se está dimensionando bien lo que se está viviendo en Europa. No sé si ustedes hablaron con Bianca. Sí. Sí. ¿Ya? Hablamos todas las semanas con Ya, Bianca. el invierno que viene no pinta muy bien. Es decir, la situación con Rusia Además, claro. dificulta toda Europa. No, porque no van a tener gas, hay problemas de energía, se están volviendo a lo nuclear, hay problemas de electricidad. Sí. Tema indicar acá? alimenticio, o sea, es una... Exactamente, sí, una red. Claro. Pero mira Chile, energía sobra. De un punto de vista de alimentos, el gran problema es que se están subiendo los precios, porque está la benzina Pero hay sube, alimento. Pero alimentos hay, es decir, que acá en teoría no se debía morir de hambre. Europa está en otra problemática. situación. Por ende, ¿qué te quiero indicar? Cuando tú me haces la pregunta, ¿qué podemos hacer? La problemática en momento va a alcanzar el actor del gobierno. Entonces va a tener que reaccionar. Y cuando tú te sientes aculado, cuando estás contra la pared, te vas a dar vuelta y decir, ¿cuál es nuestro fuerte? Y reitero, la riqueza de Chile es su tierra, en los minerales, y hoy en día también el sol, el viento, todo lo que está en el norte de algún modo, todo eso permite tener de algún modo una cierta perspectiva para el país. Mi pregunta es, ¿cuándo realmente lo van a tomar en consideración para que eso ¿Cuándo sea van a hacer algo? el eje? Cuando la crisis va a aumentar, la crisis va a aumentar. Y con esto termino. En Estados Unidos, cuando fue la crisis en los años, a final de los años 20, en 29, el famoso Sí. crack de Wall Street. Posteriormente a eso, Roosevelt implementó el New Deal, el nuevo trato. Grandes obras, comprar gringo, comprar norteamericano, favoreciendo a la empresa nacional. Cuando hay una crisis no significa que es el fin del mundo. Muchas veces también las crisis son una tremenda oportunidad. Sí, un Y punto de Estados Unidos inflexión de Estados salida. Unidos va a salir reforzado de esa crisis. Yo creo que Claro. quizás en Chile Chile, a un momento podría. dado, un gran remesón hará que a un momento dado hay que tomar medidas serias en discusión con el mundo privado en un ámbito donde hay mucho potencial. ¿Tendrá la fuerza el gobierno de esto? Por lo menos que tenga la voluntad. O sea, Oye, partamos... Eso. Y bueno, y de alguna forma también negociar bien todos los potenciales que tenemos con Europa, que en este minuto está bastante alicaído. Sí. Bueno, hay hartas aristas y hartos puntos que la verdad es bueno tenerlos en consideración, conocerlos, saberlos y bajarlos. De Qué bueno manera que Yo le mandé una vez un WhatsApp donde le indiqué Sí. que los alemanes vinieron a ver acá, dar una vuelta al país para ver Sí. dónde. Es que todo el mundo tiene los ojos acá, eso hay que tenerlo claro. Bien, ¿ah? Y, bueno, y entenderlo bien, que tienen los ojos acá y que el recurso se queda acá. O sea, la ganancia Eso del recurso tendría que se ser de quede alguna de acá, las porque movidas en el del fondo- gobierno. Lo Las terrible medidas. es que el cobre se va de acá para que vuelva a través de producto manufacturado insumo. y sin que acá no quede estrictamente nada. Eso quizás habría que modificarlo un poco, no Sí. significa que... ¿Eso sigue siendo totalmente así? ¿Qué tecnología de punta hay acá en Chile? ¿Qué gran empresa está acá? Apple está acá, IBM, Microsoft. ¿Qué equivalencia tenemos nosotros comparado a aquello? No creo que mucho. Entonces quizás eso también hay que volver a modificarlo, a lo menos de un punto de vista parcial simplemente. Y para indicar que va a haber un cambio ahí y quizás formar personas acá en ámbitos donde hay un alto valor agregado. Porque un país que se desarrolla siempre tiene a lo menos una, dos, tres pequeñas empresas con alto Que valor sacan- agregado. Sí. Que no Como es solo cuando en un materia momento prima. Suecia tenía Nokia, como este tipo de cosas. Ericsson y todo eso. Ericsson, Sí. sí. Muy bien. Oye, Cristian, qué gusto haberte tenido, No, ¿ah? no. Qué gusto haber podido conversar contigo acá en persona. Sí, es mejor. Es mejor, es muchísimo mejor, es podemos entendernos mejor también, entretenido. Cristian, felices de que disfrutes también un poco del calor de Santiago. Sí, lo voy a hacer, no se preocupe. Nos vamos a un corte. Y carito. nosotros no te vamos a invitar a una pausa comercial, pero no se separe de nosotros porque volvemos muy, pero muy pronto. Volvemos casi de inmediato.